gracias por darme la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Como Gabriel ya ha mencionado, es un trabajo que no solo es mío, sino es una colaboración entre la Universidad de La Laguna, un proyecto europeo, y la asociación FROME, que forma parte de Coplaca. Ya hemos hablado bastante sobre el tema de los sellos y también tenemos algunos expertos de los aguacates aquí, pero aún así yo quiero empezar desde cero. Antes de empezar de hablar sobre la biodiversidad funcional, me gustaría hablar sobre el tema del aguacate canario, porque el aguacate canario, desde un punto de vista biológico, botánico, es un poco confuso, porque técnicamente el aguacate no es canario, ¿no? De hecho, proviene de Mesoamérica, por eso también el nombre científico es Picea americana, y podemos diferenciar entre tres razas diferentes, que es la guatemalteca, mexicana y la antillana. En el siglo XVIII, el aguacate fue importado a Canarias por primera vez, gracias a conquistadores españoles, y lo que ya hemos escuchado antes, la primera entrada del aguacatero ha sido en La Orotava, en el norte de Tenerife. Pero no fue hasta el siglo XX que empezamos con el cultivo del aguacate, con la explotación agrícola del aguacatero. En los años 30, en Canarias empezamos con el cultivo de las variedades principales que conocemos hoy en día, que es Hass y Fuerte, y en el año 87 se estableció una orden que regula la importación de vegetales, no solo de aguacate, sino también de plátano, de la papaya, que espero que también va a recibir uno de los sellos en breve, y otros tipos de cultivo. Eso es importante porque eso es la explicación que hemos escuchado antes, porque el sello que obtuvo el aguacate el año pasado, realmente a nivel práctico, ahora mismo para el mercado local no es tan necesario porque no hay competencia para el aguacate canario. En los últimos años, en el siglo XX, el aguacate se ha puesto en moda, está conocido como un superalimento. Hay mucha polémica sobre el cultivo del aguacate también porque requiere muchos recursos, es un cultivo bastante caro en algunos lugares. De hecho, hay un documental en Netflix que habla sobre la mafia del aguacate en Sudamérica, y como ese cultivo es tan interesante a nivel económico, aquí en Canarias la superficie de cultivo ha aumentado un montón en el siglo XX. De hecho, en el año 2018 salió esa noticia diciendo que la superficie cultivada aumentó un 58%. En 2023, ahora estoy un poco insegura porque antes te quería hacer la pregunta, porque yo había entendido que el aguacate canario sí se está exportando ya, ¿no? No a gran escala, o sea, el mercado sigue siendo bastante local, pero yo había entendido que sí hay exportación del aguacate canario a la península. Pregunto. Muy pocas toneladas comparado con las expectativas que habían y bastante menos Vale. que hace 8 años. Vale. Algo se exporta, pero... Algo se exporta, vale. O sea, porque antes me pusiste en la duda y tal, al igual lo he leído mal, pero sí, pues el cultivo del aguacate, por lo tanto, sigue creciendo. Y como ya hemos escuchado muchas veces antes, el año pasado el aguacate canario ha recibido el sello de la indicación protegida, indicación geográfica protegida, perdón. Eso se debe a que las variedades que estamos cultivando aquí, que técnicamente provienen de las mismas razas que estamos cultivando en Chile o en Colombia o en la península, aquí por las características geográficas que tenemos gracias a la situación estamos en una isla, un archipiélago volcánico, tenemos un clima extremadamente único, la primavera interna. Todo esto ha provocado que el aguacate canario ha desarrollado una textura bastante suave. Yo creo que Lucía está haciendo estudios sobre la diferencia de la composición nutricional del aguacate canario en comparación con otras variedades del aguacate. Es verdad que aún no está tan estudiado y aún no han salido tantos estudios, pero yo creo que están en ello y espero que otros expertos puedan hablar más de esto en el futuro.
Yo hoy voy a hablar más sobre el cultivo del aguacate y por qué el cultivo ecológico es tan importante, no solo para el cultivo de aguacate, sino también para otros cultivos que han recibido estos sellos. Pero para poder entender esto hay que entender que el cultivo de todos estos productos canarios también está amenazado. El sector agrícola está amenazado por los efectos del cambio climático y un aumento de plagas. De hecho, en los últimos años salieron un montón de noticias así, aguacateros, viñas y plataneras, que todos son productos que han obtenido los sellos, los cultivos canarios más afectados por la ola de calor. El año pasado hemos tenido un montón de eventos de rachas ventosas que alcanzan magnitudes de hurricanes, hemos tenido muchas olas de calor extremas, y también hemos visto que tenemos un problema con plagas y enfermedades que afectan a nuestros cultivos. Ahora les voy a presentar las fincas de Frome, que es una asociación agrícola de unos agrónomos de la cooperativa Ecoplaca, que no solamente son agrónomos, sino también ecologistas. Yo espero que me perdonen que les llamo así, porque ellos a veces tienen miedo de que hay prejuicios con este concepto. En el año 2015, la cooperativa Ecoplaca, que es una de las mayores cooperativas agrícolas aquí en el archipiélago, les ha propuesto de comprar una finca en el Valle de Huima de 7 hectáreas, con 3.200 aguacateros y 200 árboles de mangos. Como vemos aquí, el escenario con el cual se han encontrado Manuel y Javier, ahí es una pesadilla para el sector agrícola, ¿no? O sea, es tierra bastante muerta, bastante seca, había poca material orgánica. Lo que vemos ahí es rabo de gato, o sea, una especie invasora. Y bueno, quien conoce el Valle de Huima sabe que se trata de una zona con muy poca precipitación y también con vientos bastante fuertes. Aún así, Javier y Manuel han decidido que vamos a darle una oportunidad, vamos a intentarlo, vamos a empezar con el cultivo. Había un debate dentro de Ecoplaca sobre, vale, pues queremos, nuestro objetivo principal es conseguir una producción eficaz. Queremos hacer agricultura ecológica también, pero tenemos un poco miedo de que no vamos a poder conseguir la producción que necesitamos para que este proyecto va a funcionar a nivel económico, ¿no? ¿Qué hicieron Javier y Manuel? Pues lo intentaron igualmente. O sea, el trato fue llevar una parte ecológica, otra parte convencional. Ellos no lo hicieron caso y hicieron todo ecológico y después de 5 años le comentaron que, mira, no hemos hecho nada, o sea, no hemos comprado fitosanitarios, no hemos puesto ningún tipo de abono químico, dejamos crecer la vegetación potencial y hemos obtenido una producción igual de eficaz como si fuera agricultura convencional. Pero, aparte de esto, hemos ahorrado dinero, porque no tuvimos gastos. Pues, eso fue el campo en 2015 y esas son las fincas hoy en día. Lo que vemos es que la diferencia clave es que dejan crecer la vegetación potencial, o sea, es menos mano de obra, lo único que están quitando es el rabo de gato y el resto de las plantas que están creciendo por ahí lo dejan crecer y ya está. ¿Por qué hacen esto? Porque todas estas plantas sirven como plaguicidas naturales, son fijadores de nitrógeno, aportan nutrientes al suelo, o sea, toda la vegetación también ayuda en disminuir la erosión del suelo, la pérdida del suelo, y una cubierta vegetal viva les ayuda también en regular la temperatura del suelo y así también regulamos el contenido del agua del suelo. Entonces no necesitamos tanto riego. Otra vez, eso es beneficioso para el bolsillo del agricultor o de la agricultora, ¿no? Si nos acordamos de la diapositiva de antes, de las amenazas,
un montón de las amenazas que he mencionado antes, lo estamos tratando aquí. Pues gracias a este manejo y a la maravilla que han creado ahí, eso es la finca de explotación agrícola de los aguacateros. Aquí vemos los aguacateros. En el centro vemos a mis alumnos que están haciendo su TFM y su TFG y mi compañero Daniel durante un muestreo para nuestro estudio científico. Entonces Manuel y Javier, y bueno, muchos técnicos agrónomos que también trabajan en Coblaca, han conseguido crear no solo una finca agrícola eficaz a nivel productivo, sino también un área de estudio para estudios de investigación europeos. El proyecto que me ha contratado es el proyecto Valor, es un proyecto, no voy a entrar mucho en detalles porque esto entonces me pasaría de los 20 minutos, pero en nuestro estudio lo que estamos haciendo son muestreos de interacciones entre polinizadores y plantas para ver si hay una diferencia a nivel de diversidad entre paisajes agrícolas ecológicos y paisajes naturales. Para ello hemos hecho 30 transectos en el Valle de Huima y lo que estamos haciendo es bastante simple. Yo cuento flores, recursos florales disponibles, y mi compañero cuenta las interacciones entre plantas y polinizadores. Es decir, cada vez cuando un bicho va a visitar una flor, lo apunta. Es bastante sencillo. Pues, antes de deciros la información detallada, este gráfico representa los recursos florales disponibles en el momento de muestreo. El amarillo, ¿qué sospechan que representa? ¿Es una idea? El aguacate, efectivamente. Solo la mitad de los recursos florales disponibles en la época de floración, que este año fue entre febrero y marzo, era el aguacatero. El resto, todo lo que veis en verde, son plantas nativas o incluso endémicas de Canarias, ¿vale? O sea, estamos hablando de 50 y 50% de plantas de cultivo y plantas endémicas y nativas, o sea, plantas que aportan a la biodiversidad. O sea, estamos hablando de un entorno que no solamente es menos dañino para la biodiversidad, sino incluso está promoviendo a la biodiversidad. No sé si se ve desde ahí, pero aquí, en lila y en rosa, he intentado representar las especies exóticas invasoras. Apenas se ve, o sea, tenemos un ecosistema bastante sano y bastante natural en un entorno agrícola. Aquí tenemos un listado de todas las especies, que no les voy a molestar con todos los nombres, pero todas esas especies florísticas tienen sus funciones, ¿no? De hecho, tienen un montón de arbustos de balo, de lavanda, que todos estos funcionan como plaguicidas naturales, insecticidas naturales, cortavientos, hábitats para pájaros que se comen bichos que provocan plagas, ¿no? Y lo que he mencionado antes ya, también aportan nutrientes, son fijadores de nitrógeno, etcétera, etcétera. Pero aparte también son plantas protegidas, muchas de ellas. Y, por supuesto, son recursos florales para polinizadores, que esa es la parte que realmente más me interesa a mí, ¿no? Aquí le he sacado el mismo gráfico, pero con los polinizadores que estaban volando en el momento cuando nosotros estuvimos realizando el muestreo. Vemos un patrón bastante parecido. O sea, obviamente aquí, bueno, tengo una especie de cultivo, pero no tengo una especie de cultivo en propósito. Vale, voy por la recta final ya. Pero vemos que también un 30% de las especies de polinizadores en la finca son endemismos canarios, es decir, que solo existen aquí. Creo que es importante entender, si queremos proteger los productos canarios,
lo que tenemos que proteger es Canarias. O sea, la biodiversidad canaria, esto, lo que vemos ahí, es lo que tenemos que proteger para mantener la calidad de los productos canarios. La especie introducida segura es Apis mellifera, es la abeja de la miel, ¿vale? La abeja de la miel también es un polinizador muy importante y a mí me encanta la miel, pero es un ganado técnicamente, por eso aquí está representado en rosa, mientras que el resto de las especies está representado en verde. Igual como las plantas, estos bichos también tienen sus funciones para el ecosistema. Y a pesar de que mucha gente piensa que un bicho es algo malo y lo tengo que matar y me puede provocar una plaga, la mayoría de estos bichos les ayudan en controlar otros bichos que sí pueden ser una amenaza para el cultivo, ¿no? Apis mellifera, la abeja de la miel, tiene mucho apoyo porque a todo el mundo le encanta la miel y porque la podemos explotar económicamente. A estos bichos desafortunadamente no, pero son igual de importantes porque, por ejemplo, las moscas, que no tienen una lobby tan grande como las abejas, sirven para controlar pulgones, la mosca blanca, los thrips, las lagartas, los escarabajos nos ayudan en el control de caracoles, lepidópteros, ácaros, las hormigas nos ayudan también con la mosca blanca, con la polilla y las cochinillas, que es una especie que hemos mencionado antes ya también como posibles amenazas para nuestros cultivos. Pues, y aquí es el gráfico más complicado que hemos sacado hasta ahora, pero realmente no es tan complicado, porque aquí vemos las interacciones entre polinizadores y plantas. Nuestra planta de cultivo es el aguacatero, aquí Picea americana, y también he destacado la abeja de la miel, porque yo creo que es una especie de interés económico y bastante interesante. Lo que vemos aquí, o sea, cada línea azul representa una interacción. La mitad de las interacciones con el aguacatero es con Apis mellifera, que eso no es ninguna sorpresa porque Apis mellifera están poniendo colmenas alrededor de las fincas, ¿no? Pero la otra mitad son interacciones con especies endémicas y nativas. O sea, no es verdad que el aguacatero solo depende de Apis mellifera, de otra especie de cultivo, sino son las especies endémicas que también aportan a la polinización del aguacatero. Y a mí siempre me gusta dar un poco un ejemplo, una metáfora para entender por qué la diversidad de los polinizadores es muy importante para la polinización de plantas de cultivo. Porque imagínense que quieren pintar un cuarto, ¿no? Van a coger un broche grande primero, ¿no? Para pintar el cuarto. Pero cuando quieren llegar a las esquinas, el broche gordo no le va a ayudar. Necesitan un pincel más pequeño, un broche más pequeño, ¿no? Para realmente llegar a todos los rincones. Pues, por el mismo motivo, una flor necesita una gran diversidad de polinizadores, ¿no? Entonces, es decir, si yo solo tengo una especie de polinizador, primero, tengo más riesgo de que esta relación al igual se va a romper por cualquier cosa y me quedo sin polinizador, que es lo que está pasando con los almendros en Japón, que la gente ya tiene que polinizar a mano. Y, por otra parte, yo puedo asegurar una polinización mucho más eficaz si tengo una gran diversidad de polinizadores porque me llegan a todos los rincones de mi cuarto, ¿vale? Y podría seguir hablando horas más, pero no lo voy a hacer. Mi conclusión, el mensaje principal que yo quiero transmitir es no solamente tenemos una biodiversidad funcional que nos apoya en nuestro cultivo y que nos apoya en obtener la calidad de los productos que queremos proteger y que queremos exportar, ojalá en el futuro aún más, sino también la propia agricultura puede ser una herramienta para proteger esa biodiversidad.
O sea, a mí me encantaría poder hablar no solamente de biodiversidad funcional, sino también de agricultura funcional. Y yo creo que eso sería lo mejor para los agricultores, para los consumidores, porque obtienen un producto de muy alta calidad, y para el medio ambiente, por supuesto. Bueno, espero que sí. Gracias, Rebeca. Voy a